¿Ya está grabando? Ujú. Listo, pues bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en nuestro momento uno, en nuestra primera sesión con la organización Reserva Natural Buenavista, eh, a cargo de María Neumise, y el reto pues relacionado con el como producción y operaciones más limpias, ¿no? En su proyecto de cacao principalmente. Entonces, esta sesión va a estar a cargo de Diana Duarte de Diversa, y pues en conversación con Neomise y teniendo como base las preguntas que hicieron los estudiantes en los formularios. Entonces, adelante, y pues bueno, ahí se presentan también doña Neomise y Diana. Bueno, buenas tardes a todos ustedes estudiantes de AIEP, un gusto saludarles. Estamos acá con doña Neomise que nos acompaña en este reto tan interesante. Señora Neomise, si quiere preséntese brevemente quién es su merced, desde dónde nos acompaña, cómo están todas las cosas por allá, porque pues nuevamente aquí con este temblor uno ya pues pensativo en muchas cosas que sucedieron en el país, pero pues estamos acá bien conectadas. Entonces, un saludito y arrancamos. Buenas tardes, eh, María Neomise Prieto Martínez. Cuando me dicen señora me siento viejita, que también es un honor ser viejito. Lo soy una persona de 65 años. He dedicado mi vida mi vida laboral, pues la he dedicado así a trabajo comunitario. Mi vida personal Eh, la he dedicado principalmente los últimos 40 años, yo creo, a trabajar en temas ambientales, a promover el conocimiento alrededor de los bosques, la recuperación, la regeneración, la restauración de bosques, aprender de la naturaleza, a compartir. Y eso ha sido, mm, pues básicamente lo que he hecho y lo hemos hecho a través de procesos organizativos comunitarios y a través de una propuesta que está enmarcada dentro de la legislación como Reserva Natural de la Sociedad Civil. Se llama Buenavista y bueno, pues ahí está integrada mi familia, otras personas. Nosotros al calor de la reserva tenemos eh, integramos una organización que se llama Corporación Reserva Natural Buenavista, la cual tiene cuatro objetivos grandes, y pues en los cuales trabajamos. Y Corporación Reserva Natural Buenavista, a su vez, hace parte de una organización más grande o de segundo nivel que se llama Agrosolidaria Florencia. Allí, en Agrosolidaria Florencia, le apostamos a la transformación de frutos amazónicos, digamos que una propuesta de bioeconomía alrededor de frutos amazónicos. Por lo pronto estamos bien. Yo vivo con mi esposo acá en la reserva. Mis hijas y mis nietos vienen con mucha frecuencia, comparten con nosotros. Em, y estamos bien. Esta situación, este evento del terremoto nos hizo temblar, pero no tuvimos una afectación física que que nos afecte. Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, Qué bueno, sí. suerte. Menos mal. Bueno, muchas gracias. Esa fue como la introducción. Y pues bienvenida a este espacio. Para contarte, doña Neomise, em, en esta clase tenemos más de 100 estudiantes en este momento.
se van a unir muchos más, entonces el grupo es grande, que van a estar viendo este video y que van a estar aportando al reto que su merced planteó. Entonces, la idea de hoy es, como son tantos estudiantes, lo que nosotros hacemos es coger todas esas preguntas que ellos hicieron, organizarlas y tratar de resolverlas al máximo en una hora. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Para poder darle a ellos insumos, de forma que la siguiente reunión que tengamos, ellos nos puedan enviar una propuesta de trabajo que estarían haciendo todos desde sus grupos y desde sus espacios de trabajo. Entonces, lo primero que quiero mencionar hacia los estudiantes es que, bueno, muchas de las preguntas que ustedes realizan son muy importantes, pero recuerden que ya parte de eso nosotros lo construimos con la reserva y con la señora Neo, que está en el reto, ¿sí? En el reto hay mucha información que ustedes, digamos, están preguntando, pero que ya está. Entonces, que quién es, dónde está ubicado, que por qué es importante este reto, de qué trata. Entonces, digamos que las cosas básicas del reto, la idea no es repetirlas acá, sino darles información extra. Entonces, lo primero es invitarlos a que lean detenidamente el reto y a partir de eso pues alimenten con lo que les vamos a compartir el día de hoy. Entonces sería como lo primero que yo estaría aquí enunciando. Y ya pues obviamente para sumar en el proceso que ya está explícito ahí en el reto. La primera pregunta que quisiera hacerte, obviamente este es un proceso de análisis de cadena de valor, ¿verdad? Alrededor de la cadena del cacao y lo que queremos es ver formas, ¿no? Diferentes formas, ya sea de optimización, de aprovechamiento para hacer cada vez más limpia, más sostenible la cadena, ¿sí? Entonces estamos en un punto en que la cadena, pues el proceso productivo que ustedes está desarrollado de esta forma y lo que queremos es llevar esta cadena a una forma más limpia, más sostenible, de acuerdo a las sugerencias que los chicos nos hagan, ¿no? Eso es un poco como la idea. Entonces, para empezar eso, creo que lo más importante es que pensemos en el actual, en el proceso productivo actual y que pues obviamente uno puede hacer más limpio el proceso desde cualquier punto de vista, ¿no? Que el agua, los residuos, el aprovechamiento, muchos factores, ¿no? Muchos materiales que se tienen en cuenta acá. Entonces, para que podamos abordar esto de una forma interesante, empecemos de pronto por cada uno de estos recursos, ¿sí? Entonces, si empezáramos por el agua, que es uno de los recursos que más uno analiza para hacer más sostenible la cadena productiva, em, o bueno, no, empecemos para ustedes, de todos los recursos que se utilizan, llámese energía, llámese residuos, llámese agua, bueno, todos estos posibles recursos que están en la cadena productiva. Para su merced, ¿cuál es el recurso que más se desperdicia o en el que más se debería trabajar? Empecemos por esa pregunta, que ustedes digan, acá sería bueno que pensáramos un poquito más cómo hacer esto mejor porque sentimos que desperdiciamos mucho, se nos va, no aprovechamos tanto. ¿Cuál sería ese primer recurso que usted señalaría? Aprovechar adecuadamente o de una manera mucho más eficiente, quizás poder introducirla como parte de la cadena productiva, las cáscaras de cacao. Las cáscaras y el material que no está sano. Por lo Ujú, general, mm, por lo general no. Nosotros en la cosecha se trae todos los cacaos hasta la casa y eso hace que, bueno, que haya que cargar las cáscaras hasta acá, pero aquí se hace un descarte o se hace una selección del cacao que está en las mejores condiciones y el que, por ejemplo, cacao que tenga alguna patología, pues se descarta completamente. ujú, Entonces, aunque nosotros
este material la colocamos a un proceso de compostaje. Eh, Pensamos que ojalá fuera posible hacer un aprovechamiento mejor, más eficiente eh, de este recurso. Em, que pudiésemos garantizar, por un lado, que al traer los frutos, como son frutos que no se ven dañados por fuera, no estemos propagando la enfermedad, dispersando la enfermedad. Eso es uno. Y dos, que los volúmenes de cáscara podamos aprovecharlos, podamos, aunque los estamos aprovechando porque estos van a un proceso de compostaje, pensamos que ojalá y pudiéramos hacer algo distinto. Listo, muy interesante. Entonces, para los estudiantes que no conocen el proceso productivo del café y que obviamente la invitación es que Cacao, investiguen, ay, cacao, tranquila. del cacao, perdón, es que muchos temas en mi cabeza, lo siento. Del cacao, pues primero que investiguen, ¿no? Pues es importante que entiendan cómo es el proceso. Pero si quiere, cuéntanos un poquito de forma general, cuál es el paso a paso que ustedes tienen, cuál es de pronto cuánto cacao producen, partiendo de cuánto cacao producen, por ejemplo, mensualmente y cuál es ese proceso, cómo llegan a esa producción. Entonces, si nos puede Voy a describir tratar, a grosso modo. Ujú. voy a tratar de contarles, de hacer un relato. Entonces, estamos en periodo de cosecha. La cosecha tiene un pico productivo. No todo el año hay producción de cacao. Cuando inicia la cosecha, cada 8 días vamos al cultivo, se hace la colecta de los frutos y se traen a la casa, se traen al hombro. Entonces, y el terreno es pendiente. Hay una Mm, pregunta, yo le voy a ir preguntando cositas para ir sacando cifras que creo que nos ayudan bastante. Cuando dice su merced que van y recolectan, ¿cuántas personas son? ¿Son la familia? ¿Hay otras personas que apoyan? ¿De cuántas personas estamos hablando? En este momento, debido a que nuestra capacidad energética es lo mínimo, lo estamos haciendo nosotros solos de manera independiente, pero nosotros trabajamos con otros productores. Todo depende, la continuidad de nuestro proceso colectivo depende de la posibilidad que tengamos de tener un sistema de energía que nos permita procesar más cacao. ¿Ok? Entonces, Entonces, lo que me está comentando ahorita es que debido a que hay un límite de la energía disponible, que ahora nos cuenta cuánto es, en este momento, pues ustedes están trabajando solo el núcleo familiar, que ¿cuántas personas en el núcleo familiar, cuántas personas son que van y recolectan? normalmente somos tres. Listo. Cuando hay Y cosecha, depende de la sí, cantidad. Entonces, pueden salir 5 bultos, 6 bultos de frutos de cacao. Un bulto puede pesar 4 arrobas, o sea, 100 kilos. Un bulto tiene 60 mazorcas, no 100 kilos, perdón, 50 kilos puede pesar perfectamente un bulto. Y en promedio son 6 bultos cada 8 días que hay que traer hasta la casa. En, durante en distancia, la época de cosecha, ¿cuánto dura la época de cosecha más o menos para... bueno, entonces la época de cosecha dura 2 a 3 meses. Este año fue muy corta porque este año el comportamiento de la lluvia fueron, ha llovido mucho, 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 exageradamente.
y entonces se perdió bastante pepino, se llaman los frutos pequeñitos. Estando pequeñitos se perdió muchísima cantidad por demasiada lluvia. Entonces prácticamente tuvimos una cosecha de mes y medio, cuando son 3 meses, 4 meses, y hay una cosecha. En este momento ya no tenemos cosecha. ¿Y es solo una vez al año, su merced, o son dos o tres? Hay dos cosechas al año, pero la cosecha que le llaman de mitaca está muy disminuida también precisamente por esta situación de las lluvias. Ok. Listo. Entonces Está continuemos. muy Ujú. extrema, muy afectada. Re- sí. Entonces ustedes recolectan, en este momento es el núcleo familiar, que son 3 personas, y lo llevan a la casa. Estamos hablando de que el cultivo está alrededor de la casa, más o El menos. cultivo hay que caminar en terreno pendiente, en lo más distante, entre 300 a 400 metros, no, 300 metros, y lo más cercano a 20 metros, 30, 30 metros. Esas son las distancias, Ujú. pero el terreno es pendiente. Ujú. Listo. Son pendientes leves sí, a muy pronunciadas también, sí. Hay algunos pedacitos donde es muy pronunciado. Bajar a la quebrada y subir. Fuerte, De fuerte. acuerdo. Su merced. Listo. Y entonces se recolecta y lo Se llevan a la trae casa. Ujú. ya este año con apoyo de Diversa, entonces podemos traerlos a una mesa que reúne las condiciones sanitarias. Pues antes también era limpio, pero era en madera, la madera de madera. Ahora es en lámina de acero inoxidable. Se colocan allí, se lavan o se limpian en caso que no hayan sido, por ejemplo, que no haya habido lluvia, entonces no están mojadas, y, y se garantiza que se sequen, porque cuando están húmedas es muy difícil manipular el cacao porque se pone liso. Entonces debemos dejarlo secar un poco, que no tenga humedad, y comienza la, el proceso de rajar, de sacar la almendra. La Una gente pregunta, comúnmente, una señora, pregunta ahí para cuando ustedes dicen limpiar, ¿usan agua? usamos agua. Y Y esa la agua, cantidad de agua sí, que se cuéntame. usa Ujú. es agua que viene, pues aquí no tenemos acueducto institucional, es acueducto nuestro, de acá de la reserva. Y en todos los procesos se hace lo posible por utilizar poca agua. Ujú. Se recomienda que gastemos la menor cantidad de agua posible en cada momento del proceso, Ok. siendo eficientes en los mismos. Es decir, no vamos a dejar algo sucio porque no hay que gastar agua. Vamos a utilizar poquita agua en lo que hacemos. Y para usar poquita agua, ¿qué significa usar poquita agua? ¿Que se usa alguna manguera que Abrir poquito gotea la o llave. abrir poquito la llave? Abrir poquito la llave es una manera de, de gastar poca agua, porque cuando Ujú, estamos lavando un fruto, entonces, una alternativa también que a veces utilizamos es tener 2 a 3 recipientes donde se lava, se enjuaga y se hace un enjuagado final y se secan los frutos con toallas muy limpias, sí, ujú, por lo general usamos toallas eh, que estén limpias. Joaquito, ¿me puedes traer una toalla? ujú. Listo. Eh,
me estaban escuchando. Yo apagué Sí, Joaquito va a traer el auto allá. sí, eh, yo apagué Tranquila. el video pensando que no me iban a escuchar. Tranquila. Está bueno eso. Pero hay una Mm, pregunta ahí. ¿Ustedes han hecho el ejercicio de saber, de pronto sí, de pronto no, cuánta agua se usa? O sea, no, como no se ha hecho no el hemos hecho ejercicio. medir. Ok, esto está interesante. Sobre todo porque creo que cuando uno dice que usa poca agua, que seguramente así es, pues creo que va a ser más vistoso si uno dice tanta, ¿cierto? Porque poca es relativa, ¿no? Poca puede ser poca para mí, poca puede ser poca para el sector del cacao. Entonces eso, por ejemplo, podría ser interesante explorarlo, ¿no? En el tema de a cuánto nos referimos con poquita. Pero por eso preguntaba si tenía de pronto como una cifra o algún dato de ahí. Pero Muy, pues muy, muy interesante, porque tendría que establecer más o menos cuánta agua se utiliza por bulto de cacao, eh, para limpiar un bulto de cacao, o, hacer una relación por kilo. Ujú. correcto. Sí, Ok, eso por ejemplo es algo que los estudiantes de pronto nos pueden ayudar por ejemplo, mirar a calcular. en el sector en general del cacao, qué es poca agua, qué métodos hay, y de pronto podemos aquí hacer un ejercicio sencillo de pues más o menos mirar cuánto se nos va por kilo. Sí, que Sí, es, sí, eso puede ser un proceso sencillo que de pronto los estudiantes nos pueden ayudar y instruirnos en cómo hacerlo, pero bueno, también uno lo puede ahí hacer mientras está haciendo el lavado. no, en algunos momentos hemos pensado en hacer, más o menos este es el tipo de toalla que se utiliza. ¿Sí están viendo? Tu se apagó la camarita, no la estamos viendo. Esa es, Ok, Ok. para limpiar Chita. los cacaos, La mazorca, ¿cierto? las Aún. mazorcas. Sí, ok. para la O sea, mazorca. la lava primero la mazorca, la seca con esa toalla Sí, y listo, ok, listo. sí. Luego, ¿qué sigue? Se empieza a abrir las mazorcas. Se abre la mazorca, voy a tratar de describir. Entonces, cojo la mazorca con mi mano izquierda, con un cuchillo que tiene un peso específico, la abro, la rompo y con el mismo cuchillo corto una, un tejido que tiene por dentro, que está pegado, que es el que une el racimo de almendras a la cáscara, que se llama la placenta. Entonces, con el mismo cuchillo corto la placenta y con el mismo cuchillo saco em, placenta, todo el racimo de almendras, y lo coloco en, en la bandeja para el drenaje del mucílago, que es otro de los apoyos que nos hizo Diversa en este proceso. Antes teníamos algo muy rudimentario y era muy, muy difícil, muy engorroso. Cuéntale un poquito a los chicos cómo se está haciendo ahorita lo del mucílago para que ellos también aprendan. ¿Y qué es el mucílago? Bueno, También hay fotos de esa partecita en el en reto. el reto. Ajá, Ujú. valga mencionarlo. El cacao está cubierto las almendras del cacao están cubiertas por como una masita, y esta masa es muy densa, es color, no es transparente, tiende a ser un poquito, Como ay blanca. no, Como beige. tiende a ser blanca, pero, pero no es entre blanco y transparente. Ok. Y cuando uno suelta el racimito con las almendras, entonces empieza a soltar
esa miel, o miel, o mucílago, o líquido, pero él no fluye como el agua. Entonces, em, lo que hizo Diversa con nosotros, que eso antes, pues nosotros lo habíamos empezado a aprovechar hace un año aproximadamente, con unos mecanismos muy básicos, muy rudimentarios. Ahora pues tenemos la rejilla, los colocamos dentro de la rejilla, con una espátula desprendemos las almendras del racimo, se separa el racimo, se separan las almendras y ellas almendras empiezan a drenar. Con una espátula que puede ser de madera o que puede ser de silicona, nosotros nos gusta más la madera, pero a Lindima le gusta más la silicona. Entonces, removemos las, las almendras para que vayan soltando el mucílago o la miel, como lo podemos mencionar también. Las bandejas escurren y entonces escurren todas a un recipiente y allí en las mejores condiciones de higiene recogemos en botellas de vidrio, pequeñas botellas de vidrio de 380 mililitros. Y este, por ejemplo, es un avance que tuvimos este año también con el acompañamiento de Diversa. Entonces, con Diversa logramos varias cosas. Uno, mejorar las condiciones sanitarias de higiene. Dos, poder drenar adecuadamente el mucílago. Tres, poder tener otro subproducto. Entonces, el mucílago hasta, hasta que salió, bueno, no, ahora les cuento de esto. El mucílago puede tener un nuevo subproducto y las placentas o ¿cómo se llaman? Belloticas del cacao se colocan a deshidratar y allí tenemos un segundo subproducto. Que esto pues antes se botaba. Simplemente pues se hacía parte del compostaje. Y ahora entonces se tiene un subproducto del mucílago, que es muy bien recibido, y otro subproducto que es esta placenta, así le llaman, que se deshidrata, se, mm, nosotros la molemos como en un procesador de alimentos y se convierte en algo así como ese complemento que uno le pone al yogur o em, sí, como al yogur griego, sirve para aderezar ese tipo de alimentos. O sea que ya en este punto ya tenemos dos subproductos, ¿verdad? Que se está aprovechando todo. Súper Nat, logro. ujú, qué bueno. Nata, ¿ibas a mostrar algo? Se quedó pensando. Allá. ¿Qué ibas a ilustrar? Sí, mostrar las fotos. A ver, ¿me escuchan? Listo, ahora sí. Sí. Sí, pues quería mostrar como em, los implementos que está diciendo doña Neo. Entonces, estas son las bandejas, ¿verdad? Y Ujú. ahí entonces se escurre el mucílago. Estas fotos, perdóname Natalia, estas fotos fueron tomadas cuando todavía no teníamos, sí habíamos conseguido las bandejas, pero no teníamos el drenador que es en acero inoxidable, grande, es una mesa toda Esta. esa. Ah, ok. Ahí van las bandejas. En cada compartimento, cada asa que tiene es un compartimento para poner una bandeja
y se utiliza según la cantidad de cacao que hay. Listo. Gracias. Y entonces se le quita la placenta, la pulpa y el cacao, Ujú. ¿no? Entonces se le dice, pues para que los estudiantes sepan, se le dice mazorca pues al fruto completo, sin abrirse. Ujú. Listo. Listo. Y entonces cuando ya tenemos el grano, que siento que es el siguiente paso, ¿verdad? ¿O nos falta un paso más? Entonces, se deja drenar unas horas, 5 horas, 6 horas, y luego el grano pasa a fermentación. En este punto hemos usado energía. En ese punto, solamente iluminación. Ok, Hasta ok, este punto, solamente iluminación. listo. Pasamos a fermentación, que dura entre 7 y 8 días, y es un proceso en donde se colocan todas las almendras eh, y en un sitio lo más apretadas posibles, pero hay que estarlas hacer cada 24 horas una remoción, de modo que como este proceso de fermentación garantiza un ciclo de aumento de temperatura, en ese ejercicio de aumento de temperatura se van concentrando las aromas, los sabores del cacao. Hay que removerlo para que sea homogéneo ese proceso y no nos quede por ahí en algún lado algunas almendras que no se fermentaron bien. Entonces, su merced se refiere como revolverlo, ¿cierto? ¿Sí? Como Sí. para que oxigene. Y en ese momento la almendra ya no tiene esa capita blanca, ¿sí? O sea, eso se quita. Para fermentar se le quita la capita blanca. No se le quita, no lo puedo coger con la mano y quitarlo, no, sino que siempre queda, porque, porque si le quito todo el mucílago, entonces va a incidir en la fermentación, en la calidad de la fermentación. Doña Neo, Algunas personas, una pregunta, doña Neo. Para la fermentación, ¿es un proceso que se da natural simplemente por ponerlo todo juntico o ustedes le agregan algo para que se no, fermente? Eso se da no, solo, por es calor. solamente amontonarlo, apiñarlo Ok, para que le haga el ciclo de calor, ok. ¿sí? Entonces él sube. Y mm, lo que pasa también, por un lado se afianzan los sabores, las aromas, y por otro lado, eh, el, la yema de la germinación se muere con el calor. Eso pasa durante la fermentación. Interesante. Eh, cuando hay fermentación, todos los cajones de fermentación deben tener unos huequitos por debajo para que drene ese mucílago sobrante. Listo. Perfecto, gracias. Qué buena info. Listo. Y ¿Sigo? entonces ya sí, cuando ya se fermenta, ¿ustedes Entonces, tienen alguna forma para saber en qué momento el proceso para, algún termómetro, alguna cosa? ¿Cuál es el indicador para saber que ya estuvo? uno en condiciones, digamos, industriales debe tener higrómetro o un mecanismo de medir la humedad y medir eh, el calor, termómetros y demás. En nuestro caso, que son experiencias muy pequeñas, entonces uno aprende a hacerlo como con criterios son muy subjetivos, pero también son los mecanismos de control y revisión, pues que frecuentes como artesanales. Entonces uno va viendo el color, uno va a ver el olor, en cada movimiento que uno va, está haciendo eso. Pero hay unas formas de evaluar el proceso de fermentación que son medidas como recomendadas por las autoridades del cacao. Y es que uno va tomando muestras de las almendras, las corta, las abre a lo largo, como si abriera un libro, en dos,
y tengo que observar olor, color y, y aspecto del almendro. Una de las características es que ella tiene una forma de riñón, arriñonada. La, la, la almendra debe irse, debe irse separando y, y por dentro, ¿no? Y teniendo forma de riñón. Entonces, si a uno le queda como si fuera una lámina, si uno corta y es como si fuera una lámina, ahí hay algo que está mal hecho en el proceso de fermentación. Los técnicos le llaman pizarroso, pizarra, como una lámina lisa. Ok, listo. Llegados cumplidos los 7 a 8 días, hay otras regiones por el clima, por la altura, por criterios bioclimáticos, que es menos tiempo de fermentación. En el nuestro son esos días, entonces lo que uno hace es sacar el cacao, las almendras de cacao y ponerlas como en reposo en horas de la tarde. Al día siguiente, que ya han reposado, que ha habido un poquito de aireación, entonces sí las extiendo a que se sequen. Al sol, ¿sí? Ahí a la recomendación pues es tener una marquesina, es decir, un sitio protegido que tenga mucho calor, pero que también tenga ventilación, que sea protegido del acceso de animales, porque el secado eh, y que digamos, el proceso del secado no se arrebate, sino que sea un proceso homogéneo y lento, viene bien logrado. Entonces aquí hay que trabajar mucho el tema de la humedad, porque como estas condiciones son muy húmedas, entonces cuando llueve mucho, para los cacaoteros es un reto enorme, porque ahí sí, para uno garantizar más calor, tendría que tener un mecanismo de calefacción dentro de los secaderos. Y Si ustedes uno no lo tiene, actualmente no lo tienen así. ¿Ustedes no. cómo es la forma que ustedes lo hacen? Nosotros tenemos una marquesina. Una marquesina es una caseta cubierta con plástico y allí tenemos el cacao, ahí mantenemos la vigilancia y allí pues no entran animales, no pueden entrar animales pues porque se está procesando un alimento. Em, Súper. Y después del secado, que en este momento, pues digamos, en la marquesina, es por el calor y las condiciones que existen. Luego, ¿qué sucede? Después del secado, entonces ya voy a hacer el proceso, digamos, está dentro de la post cosecha, todo esto hasta aquí. Después de la post cosecha, entonces ya empieza el proceso como tal de transformación. Entonces peso la cantidad de cacao que voy a transformar, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos según nosotros, máximo 10 kilos en este momento por el tema de energía. Y aquí sí necesitamos energía. Algunas veces hemos hecho la tostión y muchas veces lo hicimos. Nosotros trabajamos el cacao desde 2017, lo hemos hecho al calor del fogón de leña. También lo hemos hecho con estufa a gas. Y entonces, Entonces, disculpa, te interrumpo. Cuando me decías al inicio que la capacidad de energía que ustedes tienen es en este momento, en el de tostión, en ahí donde ya necesitamos energía, pero
Pues las formas alternativas de acceder a la energía es el gas, que aquí es muy extremadamente costoso, o la leña. Y la leña pues nos da, además del calor para la tostión, nos da la posibilidad de producir ceniza. Entonces nosotros la ceniza que sacamos de esa leña es una ceniza sana porque la utilizamos para los cultivos. No utilizamos plástico para prender ni nada de esto, porque pues queremos una ceniza buena. Ujú. Pero Mm, entonces lo que me estás diciendo es que en este momento la capacidad, ¿qué capacidad tienen ustedes? Lo que comentas es que están usando estufa a leña o tienen un horno, eh, no, como no tenemos, tenemos una paila una paila. en Ujú, la que podemos colocar hasta 10 kilos, máximo 10 kilos, y prendemos la paila y una persona debe estar maniobrando, revolviendo el contenido de la paila durante 1 hora aproximadamente. ujú. Ok, Con, por 10 kilos necesitamos 1 hora de tostión en paila con leña. sí, ¿qué Ok. pasa? Que puede ser muy, al comienzo es muy difícil remover, entonces uno prefiere hacer 5 kilos una vez y 5 kilos la otra vez, y pues eso significa calor, ah, mucha afectación para la persona que está haciendo ese proceso, porque la persona pues tiene que estar ahí todo el tiempo, removiendo para que la tostión sea uniforme. Y pues digamos, esta es la forma artesanal de hacerlo, ¿no? La otra es Sí, con la tostadora. Entonces, sí, y en ese caso se necesitaría la energía eléctrica, pues para hacerlo más. exacto. Entonces, uno de nuestros vacíos, digamos, o nuestras necesidades en este momento es tener una tostadora que nos garantice que no tiene que no represente tanto sacrificio en términos de acalorarse uno, de permanecer todo el Claro. tiempo allí, de tener riesgo de quemarse. Mm, claro. eh, pero pues poco a poco vamos resolviendo. Sí, la limitante de tener la tostadora, ¿cuáles han sido? Me imagino que una de esas es económica, pero ¿qué otras limitantes han ustedes visto que no les ha impedido tener en este momento ya la tostadora? Porque hay otros equipos que han sido más prioritarios. Ok, Entonces, uno tuesta con leña y claro. resuelve. Ujú, resuelve. O si no quiere leña por el humo, entonces yo tuesto en el gas y lo resuelvo. Ujú, Pero hay otras partes del proceso que no las resuelvo si no tengo el equipo. correcto. Ok, entonces Entonces, eso podría ser interesante que los chicos nos ayudaran a explorar, por ejemplo, cómo podría ser una tostadora o cuánto está en el mercado que podría funcionar, sobre todo porque ahí hay algo que me pregunto acá en términos de producción más limpia, que es lo que estamos haciendo acá, y es en términos de indicadores, ¿qué viene siendo mejor? Obviamente para el tema del proceso productivo que sea mucho más humano, menos difícil, viene siendo el tema de la tostadora, es totalmente evidente. Y entonces esto necesitaría energía eléctrica, ¿verdad? Que en la energía eléctrica, ahí cuéntanos un poquito cómo es el acceso de energía en la reserva, cuál es la fuente, están conectados al suministro municipal o tienen alguna fuente autosuficiente, ¿cómo es ese tema? nosotros estamos ubicados, siempre me parece interesante contarles, estamos ubicados a 7 kilómetros del centro de una ciudad de 200.000 habitantes, que es la capital del departamento del Caquetá. Es decir, estamos muy cerca. ¿Qué pasa? Que estamos dentro, eh, digamos, sí, dentro, pero no totalmente, de una hacienda. Entonces la energía llega, la red pública de energía llega hasta la hacienda, y de la hacienda hasta acá hay 500 metros eh, en línea recta. Entonces nosotros no, no hemos podido acceder
por varias razones a conectarnos a ese punto, porque tenemos que comprar, si quisiéramos hacerlo, tendríamos que comprar un transformador y costear nosotros mismos la red de, de los postes, la postadura, los cables, todo lo demás para poder tener energía eléctrica acá. Entonces, por un lado nos resulta muy demasiadamente costoso y por otra parte, los dueños de la hacienda mm, más bien han tenido una actitud como cerrada frente a la posibilidad de venga, sí, conéctense, sino que pues no, como que no tienen apertura para eso. Pero por otra parte, aquí hay una quebradita que nos da la capacidad de eh, instalar, eh, tiene por ahí unas 5 pulgadas de agua en la parte más alta, de 4 a 5 pulgadas en la parte más alta. Y tiene un desnivel de unos 30 metros en vertical en un recorrido de 400 metros. O sea, del punto de partida, en la parte más alta, a la parte más baja hay una diferencia de altura de 30 metros, pero en el recorrido 400 metros de distancia. Entonces, con esas condiciones, unas personas muy bonitas que saben hacerlo, nos han instalado una rueda Pelton. Y el sistema rueda Pelton es el que nos ha ayudado en términos de poder tener energía, mm, y es lo que nos ha permitido poder resolver. En algún momento pensamos en otra alternativa, hicimos un esfuerzo muy grande, le pagamos a un ingeniero, un esfuerzo astronómico, le pagamos a un ingeniero. Él pretendía hacer un equipo, una investigación y hacer un equipo y no lo logró, ni tampoco nos ha devuelto el dinero. Entonces, ha sido algo muy complejo también. Cuando dices inversión de equipo, ¿es como una tostadora? ¿O No. Un un equipo equipo, para generar energía. ya, con la, Porque también nosotros, con la Pelton o solar o no. Él estaba hablando de un sistema eh, utilizando residuos de madera, como biomasa y así? producir pirólisis Ujú. y compactar el gas y producir energía. Esas son como alternativas que se han venido presentando y bueno, él no logró materializar el propósito y entonces pues nosotros tuvimos demasiada confianza y la persona no, en fin, No le salió bien esto pasa. con... Ok, entonces hay varios Sin esfuerzos. embargo, Tenemos entonces la limitante de la capacidad de tostión. Tenemos alternativas, pero obviamente el tema de la energía viene siendo la algo que gran ustedes han limitante. explorado, pero que es la gran limitante para ustedes aumentar la capacidad de tostión, que ahorita se hace de forma artesanal con la paila. Nosotros tenemos digamos, una fuente entregada por el municipio. Son 2 equipos de 1000 vatios, pero están separados. No los hemos podido, no nos permiten integrar los dos para tener 2000 vatios, sino 1000 por un lado, 1000 por el otro. Y eso nos ayuda, pero no nos permite resolver. No nos da ni la cantidad de energía que necesitamos, ni la, ni la potencia que también necesitaríamos para que funcionen algunos equipos. Y Ujú. nuestra gran limitante, entonces ahí en la tostión, pues si tenemos tostadora y no tenemos cómo tostar, pues no Claro, lo hemos resuelto de otra manera. de acuerdo. Y de pronto, su merced, han investigado cuánta energía necesitarían para poder
tostar mayor cantidad? O sea, por ejemplo, ¿han visto las tostadoras comerciales o algo así? ¿Cuánta energía necesitan? ¿O esa cifra o esa información no? ¿Cuánta Sí, energía extra necesitan? nosotros hemos hecho un cálculo global que para poder que esté funcionando todo el sistema de producción de cacao, 5.000 vatios sería una manera, digamos, de poder trabajar nosotros. Pero más, si tuviéramos más, eh, digamos, si fuéramos 3, 4 productores procesando el cacao, 5, tendríamos que tener mucha más energía. Pero así en forma global. Solo para la tostadora, eh, eso depende de la cantidad de 1 kilo, 2 kilos que se tuesten. Entonces, si tengo 1 kilo es un motor pequeñito, si son 2 kilos es más y así sucesivamente. Eso depende de la cantidad de cacao que vaya a la tostión. ¿Y esa cantidad es muy variable? ¿O tendrían, por ejemplo, si fuera como el sueño, como, nosotros sería muy chévere con los otros productores poder estar tostando tanta cantidad? ¿Tienen alguna idea de esa ¿Algún cifra? ¿Cuál podría referente? ser? Eh, digamos que guiándonos por lo que nosotros en este momento tenemos, entonces, como les contaba, un bache de 10 kilos sería algo muy interesante porque uno en un bache tostar 10 kilos es bien. Pero si tuviéramos otros productores, por ahí 20 kilos, o a la hora de la verdad uno hace un bache de 10 y hace otro, si tiene energía disponible uno hace otro de otros 10 y otro de otros 10, o sea, no hay problema por eso. Claro, eso, la 10 kilos, capacidad. Ujú. sí, 10 entre 10 y 20 kilos es un referente pues interesante. Ok, listo. Y después de la tostión, que en este momento lo están haciendo con la paila, ¿qué proceso viene? Y supongo que ahí es donde empieza a salir el tema de la cáscara que estás mencionando al inicio. Ah, ah, ah. La cáscara es la cáscara es la primerita, la parte amarilla que Ah, ok. Entonces, de pronto, al inicio que estábamos hablando de el subproducto que aún no sabemos qué hacer con la sí. cáscara, cuéntanos un poquito más de eso. Entonces me vuelvo al momento en que traemos, que tenemos los frutos limpios y que los abrimos con un cuchillo. Ujú. Sí, que nos Entonces pasamos entonces a sacamos explorar un poco eso, qué hacer con la cáscara, que es una de las preguntas que tenemos. qué hacer con la cáscara. Ujú, Entonces allí nosotros hemos considerado, nos hemos imaginado mm, de pronto una posibilidad de deshidratar esas cáscaras. Hemos hecho un vino, una bebida vínica, porque el vino es de las uvas solamente, con apoyo de alguien que sabe, pero uno no tendría, mejor dicho, utilizar las cáscaras de cacao para hacer vino todo el tiempo resulta siendo mucho vino porque son muchas las cáscaras que salen. Entonces, y eso sería como otra línea de producción y, en fin, ujú. Ahí lo que estaríamos buscando es ver cómo aprovechar la cáscara siguiendo toda la filosofía que hemos estado hablando, ¿no? Como cuidado con el agua, ver que hay energía limitada, energía eléctrica, y que pues también tenga salida, ¿no? Como ya los subproductos que ustedes han estado haciendo. sí. Si Em, tuviésemos, ujú. señora, escucho. No, eso justamente creo que era la pregunta. Te escuchamos. Em, a mí la mayor preocupación es poder, si pudiésemos quemar, convertir en ceniza esa cáscara de cacao, estaríamos haciendo dos trabajos importantes. Uno, reducir los riesgos de contaminación
eh, biológica de las patologías que afectan el cacao en estas zonas por la alta humedad. Y el otro, producir ceniza, por ejemplo, para fortalecer los cultivos. Entonces así se reduce el volumen, se puede obtener un producto de ceniza que es muy útil, muy necesario en estas condiciones, porque estos suelos son muy ácidos y necesitamos eh, colocarle más, más, mejorar eso, superar un poco más la acidez, y eso sería una muy buena opción, ¿Qué ha impedido que esa opción ustedes la lleven adelante? porque no tenemos la posibilidad de la energía. Con un poco más digamos, con la cáscara que sale, la colocamos en un deshidratador grande, entonces tenemos cáscara de cacao deshidratada, o, y la podemos, ya deshidratada, la podemos moler y convertir en un polvo, en un material de bajo peso, un nutriente, la podemos combinar con otras cosas, tener un fertilizante mucho mejor, o convertirlo en ceniza, pero siempre tiene que pasar por una deshidratación por un secado, porque aquí la humedad es muy alta, y esa humedad, entonces, en lugar de producir un buen proceso, produce una pudrición y no una descomposición adecuada. Ahí está mi punto de preocupación. Ujú. Y De la acuerdo. consideración más importante, diría yo, es que podamos contribuir a reducir los efectos de las enfermedades más frecuentes por la alta humedad. Que sea por la cáscara que queda por Sí, ahí. Ok, sí. Que así quede amontonada, puede ser un poco de contaminación, correcto. allá en el lote o acá en la casa. Ujú. Listo. Y para los estudiantes, para ir, digamos, como dándoles una línea, ellos son estudiantes que van a estar analizando todo lo que les hemos estado contando, darnos ideas, pero a ti, ¿qué sentirías que sería como lo más valioso, pues dado en cuenta que pues obviamente son estudiantes que están en Chile, creo que Nata te contó, que van a analizar, que están aprendiendo obviamente un montón de lo que nos compartes? ¿Qué podría ser interesante que ellos te pudieran dar, como que de pronto sean cosas que ustedes no hayan aún analizado? Em, no sé si, por ejemplo, este tema de tener como todo, llamémoslo ecomapa, del tema de lo que se usa, porque pues creo que es muy interesante todo lo bien pensado que ustedes tienen en el proceso, ¿no? Y qué oportunidades hay. Entonces, pues no sé qué ideas se te ocurren o estás abierta a lo que los chicos puedan proponer. Yo estoy abierta a lo que puedan proponer, porque con toda certeza que van a surgir ideas. Uno cree que lo tiene todo claro, y resulta que no. Eh, para el caso del agua, pues que es otra cosa, por ejemplo, me gustaría como tener qué mecanismos puedo utilizar para medir el agua que utilizo. Para el caso de los frutos, no, todo lo que me puedan decir, lo que ellos, de acuerdo a su conocimiento, a lo que conocen, las tecnologías, puedan decir: mira, puedes hacer esto, mira, aquí hay esta opción. Estamos completamente abiertos a escuchar y a ser receptivos. Y el tema de la energía, pues sí, ya sabemos que es el gran reto, ¿no? De El gran fondo reto. de expansión. Y pues Ujú. valga mencionar que faltaron unas partes en uno de esos otros subproductos de lo que podría considerarse como eh, residuos del proceso para llegar al cacao y a utilizar la almendra, que ya después me imagino que entonces para molerla, eso también Pues, requiere energía, la sí, refrigeración también requiere energía. Sí, y hacia todavía no allá hemos iba. llegado al fin. Entonces, ahí, si quieres, cuéntanos un poquito de forma muy concreta, ya cuando tienes el cacao tostado.
¿Qué procesos de transformación están usando ustedes y en dónde hay mayor uso intensivo de recursos? ¿Y qué quieren hacer? Hay como... Bueno, teniendo el café el cacao tostado, el cacao Dije café tostado, otra entonces vez. lo llevamos a Dale. la descascarilladora. Entonces ahí sí tenemos una descascarilladora pequeñita, eh, pero, pero tenemos descascarilladora. Es una descascarilladora de laboratorio y allí se, se sacan los trocitos de cacao que se llaman nibs y sale por separado la cascarilla del cacao tostado. Esa cascarilla nos hemos dado cuenta que la gente la está utilizando para hacer aromáticas. La utiliza como el café y hace aromáticas. Yo no lo he hecho todavía, o nosotros no lo hemos hecho, vamos a ensayar, pero nosotros lo utilizamos para abonar las plantas, para, para fertilizar las plantas y pues sí se ven bonitas el jardín. Entonces ahí, después de eso, llevamos, y ahí pues se consume energía. De allí pasamos al molido. Entonces, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Resulta que otra vez, por no tener el sistema de energía pleno, pues bregamos mucho. Ese es otro punto de quiebre importante. Em, Nosotros lo estábamos haciendo el molido con con un procesador de alimentos, pero la manipulación es bastante. Entonces, pase, vuelva y pase, páselo. Hay que sacar de un lado, poner a la refinación, entonces y también mucho desgaste, mucho tiempo de pie, pues aquí hace calor, entonces uno en el laboratorio sudando, en fin. Entonces decidimos comprar un molino y el molino lo tenemos en Florencia. Entonces, cuando tenemos ya el cacao listo, que lo sacamos de los nips, lo empacamos de una manera muy cuidadosa en recipientes que nos garanticen la mayor inocuidad, lo llevamos a Florencia, lo molemos y ya lo traemos acá molido para iniciar la refinación. Digamos, producto final están pudiendo sacar en época de cosecha? Si tienes cuánto kilo, cuántas bolsas de su producto, de chocolatina, de... Nosotros Ujú. en cada bache estamos sacando ya le digo, eh, estamos procesando los 10 kilos de de cacao seco, eso baja aproximadamente a 8 kilos después de tostado y después de molido. Entonces en el molido se pierde algo, en los recipientes pues se pierde 8 kilos aproximadamente estamos teniendo como material ya para entrar a refinación. Y en la refinada también el equipo se pierde un poco, pongámosle 7 kilos y medio. De 10 kilos tenemos 7 kilos y medio de producto final que lo convertimos en chocolate. Nosotros lo que siempre hemos hecho es un chocolate de mesa con especias. Y este año ya pues con todo lo que nos apoyó Diversa, entonces hemos hecho porque nos apoyó con una nevera que entonces ya la podemos utilizar exclusivamente para nuestro proceso de cacao, una nevera pequeñita para que no consuma tanta energía, que nos dé con la energía que hay. Y entonces hacemos también chocolatinas y hace poco nos arriesgamos a hacer cobertura de chocolate para la venta, pero pues ahí estamos. No la hemos vendido todavía, es un producto nuevo, pero ahí estamos. Qué bueno. Entonces ahí, obviamente el tema del recurso de la energía que lo que me comentaba es que ahorita todo
principalmente está viniendo del sistema Pelton que instalaron, ¿cierto? ¿Han calculado cuánta energía usan o les genera el sistema o ese dato no lo tienen? Sí, lo que pasa es que todo depende de las lluvias. Entonces, este año hemos sido bendecidos con la disponibilidad de energía porque ha habido muchas lluvias. Entonces, el sistema en general hemos tenido energía, hemos podido llegar a 1000 vatios en algunos momentos, pero la energía es muy fluctuante, muy cambiante, la disponibilidad de acuerdo a la cantidad de lluvias que haya en el periodo. Si, por ejemplo, hoy llovió, ese aguacero ayuda, pero si hace un sol muy intenso, muy rápidamente se baja el caudal y entonces es muy flotante la disponibilidad de energía. Em, Hemos tenido entre 700 y 1000 vatios de disponibilidad este año, digamos, desde febrero hasta esta fecha, y con eso hemos logrado, sí, afortunadamente, hacerlas con esa disponibilidad de energía y con los dos sistemas que hay, aunque independientes, también los utilizamos, porque las máquinas de refinado requieren menos de 200 vatios, entonces ahí hemos podido trabajar con esa energía, ya en la parte Mm. final, pero pues son Perfecto. pequeñitas. Listo, doña Neo. Bueno, buenísimo. Yo creo que con esto acaparamos todas las preguntas que ellos tenían. Recuerden, estudiantes, si tienen más preguntas, la idea es la siguiente sesión también enviarlas, pero sobre todo lo que queremos escuchar son sus propuestas. Entonces, pues creo que pues con eso terminaríamos la conversación de hoy. Recuerden ver el reto, ver este video y la transcripción para poder avanzar en sus proyectos. De Entonces, pronto, pues dos cositas. Su merced es con esa energía y porque tenemos que saltar otra reunión, mi señor. Eh, almacenar la energía en baterías y la otra pregunta es sobre los empaques que usan, qué materiales usan en los empaques. Y listo. Eh, entonces también quería contarles que nosotros tenemos un sistema de tratamiento de agua, unos sistemas ecológicos de tratamiento de aguas eh, grises. Eh, Nosotros hacemos separación de los residuos. Aquí se saca muy poca, en realidad muy poca basura y se separan todos los residuos y se llevan al mercado. Los empaques del chocolate se utiliza un papel, un papel especial para envolver alimentos que es engrasado, papel, en este momento no recuerdo el nombre, eh, y caja de cartón. Nosotros utilizamos la menor cantidad de plástico posible. ¿Y Sup- cuál era la otra pregunta, Natalia? no, que se almacenaban, me imagino, en baterías. Se almacena en los dos casos de la energía, estos sistemas que les cuento, de energía fotovoltaica, pero no hemos podido resolver la posibilidad de almacenamiento de la energía que proviene de la Pelton por todo lo cambiante que es. Ah, Ahí sí, por eso. Nicolás nos ayudó mucho a evaluar, insistimos mucho, pero definitivamente es muy costoso poder almacenar la energía. Listo. Gracias, doña Neo. bueno, doña Neo, Gustazo muchas verla. gracias. A Entonces, ustedes también. estamos en contacto y ya pendiente para la siguiente sesión. Si quiere, le da un saludito a los estudiantes y cerramos. A ustedes también muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Con Bueno, gusto, su merced. chao, Seguimos en contacto. Feliz tarde. Igual. chao. Bye. Chao.